hacemos en forma virtual. ¿Les ha pasado la voz? Sí, doctor, a las 8. A las 8. Ya, entonces hoy día comenzamos con estrabismo para que la otra clase comience junto, la sexto. Y hoy día terminamos, sacamos todo con ustedes. ¿Ya? Listo para el examen del lunes o cuando ustedes digan. Entonces, hoy día terminamos clases. Vamos a hacer oftalmología pediátrica, que en parte vamos a tocar algunos temas que ya hemos visto anteriormente, así que es como un repaso. Entonces, cuando hablamos de oftalmología pediátrica, hablamos de una patología que, si se presenta en la población pediátrica, puede condicionar pues la falta de desarrollo de ese ojo, condicionando grados de ambliopía, pérdida de la visión de profundidad, entre otras cosas. Entonces, pues el evaluar cuál es la visión en un niño es muy importante. ¿Por qué? Porque la visión constituye el principal sentido de relación social, de aprendizaje y de comunicación. A través de la visión se logran todas estas situaciones, y la ausencia de visión pues condiciona una serie de niños también. Entonces, el sistema visual de un paciente infante, de un recién nacido, es un sistema visual bastante pobre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es totalmente inmaduro, tanto el sistema visual, tanto la cuestión cerebral donde se produce la visión. Entonces, este sistema visual que es inmaduro va a tener que requerir de estímulos adecuados que estimulen la retina para que su desarrollo sea normal a lo largo del tiempo y logre la visión del adulto hacia los 6 años. Por lo tanto, la visión se va desarrollando en forma progresiva, en forma paulatina. Entonces, nosotros aprendemos a ver en forma progresiva. Y durante este aprendizaje de ver, pues nosotros estamos sujetos a que si hay alguna interferencia, podamos no desarrollar la visión en forma adecuada. En el recién nacido, entonces, la agudeza visual es bastante pobre y también existe una inmadurez en los centros visuales en el cerebro. A nivel de la corteza occipital se logra el desarrollo de la agudeza visual, el desarrollo de la visión. Nosotros vemos con el cerebro. Lo que es el ojo es solamente una forma de transmisión de los estímulos luminosos que se convierten en eléctricos y van hasta el cerebro. Así es que en algunos años no sería raro que todo este sistema de la visión sea sustituido por, digamos, un sistema que condicione la transmisión de los estímulos luminosos eléctricos hasta el cerebro. Entonces, la agudeza visual llega pues al 100% recién entre los 6 años, 7 años de vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para aprender a ver, para este proceso de aprendizaje de visión? Una buena imagen en la retina. Si no hay una buena imagen en la retina, por cualquier etiología, entonces el ojo que recibe la imagen no buena, una imagen pobre, tiende a ser ignorada por el cerebro, de tal forma que ese ojo no desarrolla la visión de forma adecuada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, de que este proceso de formación del aprender a ver no se vea interferido por una serie de patologías como puede ser el estrabismo, vicios de refracción elevadas, problemas de catarata congénita, etc. Entonces debemos hacer un examen a todos los pacientes en población, a todos los pacientes pediátricos, desde los recién nacidos hasta que cumplan los 6-7 años. En el recién nacido es importante tener en cuenta como antecedente si hubo antecedentes de prematuridad o no, porque los pacientes con prematuridad, más si desarrollaron una retinopatía del prematuro, tienen más predisposición a desarrollar otro tipo de patologías que pueden interferir con su buen desarrollo visual. Realizar la inspección de los ojos
el tamaño es importante, si son simétricos o no. Un tamaño aumentado puede ir acompañando a lo que vendría a ser pues, un glaucoma congénito, porque tienen una córnea grande. Ver cómo es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar debemos ver un reflejo rojo, que es lo normal que se evalúa en todos los pacientes. Una alteración de este reflejo rojo nos indicará que de pronto hay un retinoblastoma, que hay una catarata congénita, etc. También evaluar los reflejos que van a indicarnos cómo está la función del ojo. Cuando hay una respuesta adecuada a la luz, cuando hay una miosis, ¿no? Eso nos indica que el paciente está bien. ¿Ya? Entonces los reflejos pupulares, el reflejo fotomotor es muy importante para evaluar si hay visión o no. El cierre palpebral a la luz es otro reflejo que presentan cuando existe visión. Ya en niños mayorcitos, en los lactantes, también realizar la anamnesis para ver si ha habido antecedentes de prematuridad, inspeccionar los ojos si hay alteraciones en el tamaño de los ojos, presencia o no de epífora, lagrimea, secreción. Habíamos adelantado que suele presentarse en pacientes portadores de glaucoma congénito. Evaluar cómo está el reflejo pupilar para ver su estado visual, la exploración de seguimiento de la mirada con la misma intención, la motilidad ocular, buscar si hay o no nistagmus. ¿Para qué nos sirve encontrar un nistagmus? Porque si encontramos nistagmus vamos a estar frente a un paciente que no va a desarrollar una buena visión con el paso del tiempo. Va a ser un paciente con visión subnormal. Después, determinar si los ojos están alineados o no. En ese sentido, hacemos el test de Hirschberg, el cover test, para determinar si hay estrabismo o no hay estrabismo, ¿no? Entonces, en los niños mayorcitos, en los lactantes, hacer ese examen para descartar ya estrabismo. Ahora, en los niños mayores, continuar con el examen de la anamnesis, preguntando por si hay alguna manifestación que pueda indicar que hay algún problema ocular. También continuar con la inspección de los ojos, ver si hay desviación ocular o no, a través del cover test, la prueba de Hirschberg. Y además, ya a la edad de 4 años y medio, ya podemos cuantificar qué tanto está viendo el paciente. Por lo tanto, en estos pacientes, con lo que es la cartilla de Snellen, podemos decir cuánto está viendo y qué alternativa de solución para esa baja visión si es que lo tuviera tenemos. Entonces, en la exploración oftalmológica, para evaluar lo que es la función visual, vamos a valernos de lo que es el reflejo pupilar, el test de Hirschberg, el cover test para ver si los ojos están alineados y hay o no estrabismo, y la prueba de los octotipos para poder cuantificar qué tanto está viendo el paciente. Recuerden que cuando evaluamos a un paciente y hay una baja visión, la principal causa de esa baja visión siempre va a ser los vicios de refracción como primera causa. ¿Ya? Después de determinar que no hay un vicio de refracción y hay una baja visión, trataremos de buscar cuál es la causa a esa baja visión. Y que los vicios de refracción ya están presentes a una temprana edad, como los 4 o 5 años de edad. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo llevar al niño al oftalmólogo? Cuando cierra los párpados al mirar. De pronto es portador de un paciente de una miopía y el entrecerrar los ojos es pues, el simular el efecto estenopeico para mejorar la visión. Si hay una desviación de los ojos, si se frota continuamente los ojos, los dolores de cabeza después de forzar la vista. Cuando hay dolor de cabeza, y esto es por problema ocular, siempre el dolor de cabeza sobreviene a un esfuerzo visual. Si alguien de ustedes que tiene lentes y no usa los lentes y está en la parte posterior
posterior, probablemente va a tener molestias oculares. ¿Por qué? Por el esfuerzo que va a realizar. ¿Ya? Va a tener cefalea en relación a esfuerzo visual. Una cefalea que sobreviene porque estuvo jugando o amanece con cefalea, eso no tiene nada que ver con una cefalea por falta de lentes, ¿ya? Siempre la cefalea que implica problema ocular se relaciona con el esforzar la vista. Los guiños frecuentes, si examinamos y vemos una leucocoria, eso es también patológico. Una tosis unilateral o bilateral también es patológico, ¿ya? Entonces, en estas condiciones podemos citar o llevar a un paciente a una consulta oftalmológica. Pero al margen de todo esto, si es que hay, o mejor dicho, debemos de llevar a un niño a la consulta oftalmológica a los 4 años y medio, ¿ya? Todo paciente debe ir a esa edad a la consulta oftalmológica para determinar cómo está su visión, si hay un factor ambliogénico, y si ese factor ambliogénico es algo que se puede corregir de tal forma que hasta los 6 años podemos nosotros revertir la miopía si está presente. Entonces, recuerden siempre que todo niño debe ir a la primera consulta oftalmológica por lo menos a los 4 años y medio, ¿ya? Así como en los pediatras se ha estandarizado el control de niños sanos hasta los 5 o 6 años, pero con controles mensuales o cada 2 meses. En oftalmología, por lo menos que tenga un control oftalmológico a los 4 años. ¿Qué estamos observando? Que es una opacidad. ¿Qué etiología? Ya eso se averiguará. Pero esto tiene que llamarnos la atención más si hay alteración en iris, ¿ya? ¿Cuál es el ojo patológico? El derecho. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que está obstruyendo el reflejo. Una leucocoria puede ser una catarata congénita, un retinoblastoma, pero esto tienen que evaluar. De la misma forma, leucocoria en uno y en otro ojo. Catarata congénita de localización central, probablemente tenga que operarse. El cover, ¿no? Con ustedes no hemos hecho esta vez, ¿no? Entonces, ¿qué le debemos? ¿Qué clase les debemos? Claro, entonces es ambliopía, no, vicios de refracción y ambliopía. Ah, ya, estrabismo hemos hecho con ustedes. Uy, el otro día estrabismo. Pensé que les debía estrabismo. Ayer lo hubiera hecho que ya estaban ellos. Ya, entonces con ustedes es vicios de refracción y ambliopía. Ahora van a entrar y van a hacer otra clase. Ya. Bueno, estrabismo. Ya saben, el cover test se determina qué ojo está desviado o si hay desviación o no. Entonces, a ver, recuerden, ¿cómo estará el ojo en esto que se está ocurriendo? ¿Para dónde? Hacia afuera. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo en eso? Muy bien. Si quitamos el oclusor y hay este patrón de mirada, como fijando el ojo derecho, ¿qué concluimos? Exotropia del ojo izquierdo. ¿Cómo es la visión en el ojo izquierdo? Deficiente. Mal. Ya. Si quitamos el oclusor y fija con el ojo izquierdo,
y acá fija con el ojo derecho. ¿Qué concluimos? ¿Qué? Ve, acá está fijando con el ojo derecho. Quitamos el parche, fija con el ojo izquierdo. Quitamos el ojo izquierdo y fija con el ojo izquierdo. Exotropia alternante. ¿Y eso qué implica? Que en ambos ojos hay buena visión. Esta ahí resumido gran parte de eso. Es que es así. Ya eso tiene exotropia. Pero ¿qué es lo que importa? Que para que entre a cirugía, los dos ojos estén viendo bien. Entonces, para evaluar la visión en los niños, a veces se usa la visión preferencial, donde tiene que el niño detectar o llamar la atención del objeto de estas líneas, que van a ser líneas más anchas, más delgadas, etc. Y el que llama la atención se supone que esa es su visión, ¿ya? Pero esto no es tan clara, digamos. Entonces, ¿cómo evaluamos en un niño, así, año y medio, de cómo está su visión? ¿A través de qué? ¿Cuál? ¿No? También ayuda, pero otra. ¿Cuál? Otra. Potencial visual. No. Lo que acaban de decir hace ratito, la fijación, si hay alternancia en la fijación. Entonces, si ve con uno y otro ojo indistintamente, eso quiere decir de que hay buena visión en ambos ojos. ¿Verdad? Es más exacto que lo que se está observando. Y en los niños mayores, desde los 4 años y medio, cuantificar la dureza visual. ¿Cuánto está viendo? Más o menos de acuerdo a lo que vendría a ser, pues, que logran la visión normal a los 6 años, a los 5 años será un poquito menos la visión. Entonces, veamos ahora algunas patologías que se presentan en la población pediátrica y es bueno que lo tengan en cuenta. Entre ellos tenemos a la celulitis preorbitaria y a la celulitis orbitaria, donde los patógenos que van a estar involucrados son principalmente el estafilococo aureus, ¿ya? Después puede estar los estreptococos, pero ya en los momentos actuales, el Haemophilus influenza tipo B y el neumococo, ya no es tanta la causa de esta celulitis, porque con la vacuna está disminuyendo, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en los niños menores de 5 años, la probabilidad de que sea una infección por Haemophilus influenza, ¿ya? Y ellos sí hay que tener. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de celulitis orbitaria preceptal o celulitis orbitaria en sí, debemos de tener en cuenta de que tenemos nosotros un septum orbitario que va a dividir, ¿no?, el ojo en lo que es la parte posterior y la parte anterior. Entonces, en la parte anterior vamos a tener una infección que es superficial, que va a afectar principalmente lo que es párpados. Y esta es la celulitis periorbitaria o preseptal. Por otro lado, la celulitis orbitaria o postseptal va a afectar todos los que son tejidos posteriores, principalmente lo que es la grasa orbitaria, retroocular, músculos extraoculares, grasa orbitaria, ¿ya? Entonces,
mayor frecuencia de población pediátrica en preescolares, ¿no? Y este tipo de patología es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma de expresión, sobre todo de la celulitis orbitaria, es bastante grave. Cuando vemos la celulitis preseptal, se debe generalmente a extensión de infecciones continuas, ya sea porque ha habido un traumatismo facial o palpebral, picaduras de insectos o mordedura de animales, chalacio o ursuelo o sinusitis. De tal forma que esta celulitis preseptal va a localizarse principalmente en párpados, párpado superior, párpado inferior. Pero lo que significa el globo orbitario va a estar infectado. Por otro lado, la celulitis orbitaria ya es también por extensión de la infección, pero sobre todo de los senos adyacentes. Y de todos ellos, desde los senos etmoidales, que representan el 90% de infección, desde donde va a extenderse a la órbita. Es rara que exista una infección directa por traumatismos locales, por ejemplo, picadura de insectos, mordedura de animales, etc. Puede haber diseminación de infección faciales o dentales continuas por diseminación hematológica, pero la principal es desde los senos etmoidales. Por lo tanto, si en su práctica por ahí ven una sinusitis etmoidal, tienen que tratar enérgicamente para evitar esta complicación. Muy bien. En cuanto a lo que es la celulitis orbitaria, ¿no? A ver, nosotros tenemos acá el periósteo, tenemos una celulitis preseptal que va a estar afectando solamente la parte anterior del ojo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una celulitis orbitaria, no solamente la infección va a estar confinada a lo que es la parte blanda orbitaria, retrocular, sino puede afectar también otras estructuras. Si bien lo que prima el cuadro es una celulitis difusa que va a comprometer las partes blandas del ojo, músculos y grasa orbitaria, puede en la evolución presentarse un absceso subperióstico, ¿no? Un absceso subperióstico mayor, o también la presencia de trombosis del seno cavernoso, que en estas condiciones ya va a presentarse una complicación a nivel cerebral. Entonces, en lo que ya es la clasificación de una celulitis preseptal y orbitaria, en la celulitis preseptal va a haber un proceso inflamatorio que está limitado a los tejidos anteriores del tabique orbital, párpados principalmente, ¿ya? No hay compromiso ocular. Ya la celulitis orbitaria afecta a los tejidos orbitarios y como tal ya es una patología de riesgo, pero este riesgo va a verse comprometiendo mayor al paciente cuando exista pues absceso subperióstico, absceso intraorbitario, trombosis del seno cavernoso. Cuando ya existe una trombosis del seno cavernoso, ¿qué es lo que va a existir? Pues va a haber una extensión de la inflamación orbitaria a este seno cavernoso que lleva a afectar al tercer, quinto y sexto parte, de tal forma que va a haber alteraciones en lo que son movimientos oculares. Entonces, la celulitis orbitaria, la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria o poseptal va a presentarse como un síndrome orbitario agudo, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la orbitopatía de... Entonces, al haber una reacción inflamatoria en lo que viene a ser en los párpados, por el edema, el eritema en los párpados, en la grasa orbitaria, etc., todo esto va a condicionar la presencia de proptosis. El ojo va a estar salido hacia afuera, con grados de limitación
de los movimientos oculares. En estas circunstancias, los movimientos oculares van a estar dados, pero con la presencia de dolor. Esto es algo que caracteriza a una celulitis hereditaria. Movimientos oculares limitados, pero dolorosos, ¿no? El dolor se incrementa al mover los ojos, puede haber tosis, secreción purulenta, disminución de la agudeza visual que puede indicar compromiso del nervio óptico, sea por compresión, sea por elongación. Entonces, cuando existe una disminución de la agudeza visual, probablemente ya estemos frente a lo que es un compromiso del nervio óptico. Y cuando hay compromiso del nervio óptico, ¿qué otra sintomatología podemos encontrar en los pacientes? Escromatosis adquirida, ¿qué más? Y una desaparentación pupilar referente reláctica, ¿ya? Entonces eso nos indica una disminución de la agudeza visual, alteración cromática, que puede ir acompañado de síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, ¿ya? Entonces la celulitis orbitaria es una patología pues considerable por la celulitis en sí y por las complicaciones que puede tener, ¿no? Entonces, para hacer una diferencia entre lo que es la celulitis preseptal y poseptal, en la celulitis preseptal va a estar solamente a nivel del párpado, donde puede haber edema y signos de infección. Después todas las demás van a estar presentes en la celulitis preseptal, ¿no? Quemosis conjuntival, reflejo pupilar alterado, movimientos estructurales adecuados, disminución de la agudeza visual. Todo eso es una situación que se presenta en la celulitis orbitaria. A ver, en ese paciente que estamos observando, ¿okay? Ya, proptosis, ¿qué más? Ya hablé perenia conjuntival y todas esas cosas. ¿Algo más se observa? Pupila vidriada. Si este paciente fuese ya un niño mayorcito, 6, 7 años, ¿cómo estaría su visión? Afectada. Si hacemos que mire al costado, arriba o abajo, ¿cómo estarán los movimientos de ese ojo? Con bastante restricción, dolorosos al mover los ojos. ¿Recuerdan en qué otra patología había movimiento ocular doloroso? ¿De cuál? No, ahí no hay restricción de movimiento, pero no hay dolor. En la neuritis óptica, ¿ya? Esa es otra patología donde hay dolor al movimiento ocular. Entonces, en este paciente encontraremos restricción de movimientos, dolor al realizar los movimientos oculares, disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente relativo, que nos indica lesión del nervio óptico, discromatopsia adquirida, entre otras cosas. Bueno, en el examen pues vamos a encontrar signos y síntomas que hemos estado mencionando. Entonces, de toda esta sintomatología, de toda la signología, ¿qué ayuda? Pues la presencia de proptosis, la presencia de limitación de movimientos acompañados de dolor. Entonces, diagnóstico laboratorio.
la parte clínica, el hemograma, reactantes que indiquen fase aguda. Mira, esta foto es bien disfrutada, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está el error? Pues ya habrá terminado esa tarea. Entonces, el examen de imágenes es importante acá en este tipo de patología. ¿Por qué razón? Principalmente para evaluar el seguimiento de respuesta al tratamiento, porque de pronto puede haber un alivio de las partes blandas, ¿no? De la infección de las partes blandas, pero puede haber abscesos a nivel orbitario, abscesos a nivel intracerebral que hay que estar viéndolo, porque si no, solamente con medicación no va a. Bueno, puede haber complicaciones, sí, visuales. ¿Qué complicaciones? Puede ulcerarse la córnea. ¿Por qué? Por la proptosis. Y una ulceración corneal también es causa de una disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Puede haber una panoftalmitis, desplazamiento de retina, síndrome compartimental orbitario, etc. Las complicaciones que podrían aparecer son pues complicadas solamente desde el punto de vista visual, porque cualquier parte del ojo podría afectarse. Puede haber pues infiltración inflamatoria que condicione compresión de nervios y arterias circundantes, que puede condicionar a isquemia del nervio, atrofia óptica y ceguera. Entonces, esta es una patología pues bien grave cuando se enfrenta a estos pacientes. Entonces, una infección extraocular, como celulitis orbitaria, y más una infección intraocular, como una endoftalmitis, son patologías de alto riesgo. Ahora, a nivel intracerebral, ¿qué es lo que puede haber? Meningitis, empiema, abscesos episuburales, etc. Pero sobre todo la trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Donde va a haber una pérdida severa de la agudeza visual. ¿Qué otra cosa más habla? Quemosis y limitación de la motilidad del globo ocular y compromiso de pares craneales, ¿no? Hay que estar atentos entonces en la evolución de una celulitis orbitaria, el compromiso de pares craneales. Entonces, el tratamiento va a involucrar pues lo que es el tratamiento de amplio espectro, multidisciplinario, para lo que es la infección en sí, pero también de pronto para las complicaciones, por si hay abscesos en diferentes sitios, en la órbita o en el cerebro. Entonces, en tanto no se solucione eso, va a ser pues complicado que el paciente pueda recuperar. Entonces, el manejo quirúrgico también es importante considerarlo en estos pacientes, y para esto debe estar haciendo pues examinando continuamente al paciente, pero con. Muy bien, entonces como recomendación general de lo que viene a ser un manejo de celulitis preseptal y celulitis orbitaria, lo más importante es de pronto que una celulitis preseptal no vaya a convertirse en una celulitis orbitaria, porque puede darse esta figura en pacientes pediátricos, ¿ya? Ténganlo presente. Entonces, si hay una celulitis preseptal que solamente involucra lo que es el párpado, no hay compromiso ocular ni de superficie ocular, en estos pacientes de pronto es recomendable que se hospitalice, ¿ya? 2-3 días de hospitalización hacen que no exista un problema de celulitis preseptal y se le da de alta con medicación por vía oral. Es preferible ese exceso a que tengamos que lidiar con una celulitis. Por ahí se va a mofar algún médico, pero le dices, ¿quieres lidiar con una celulitis orbitaria? ¿Has visto una celulitis orbitaria? No. Entonces,
tomen esa precaución siempre. Pacientes con celulitis preorbitaria o celulitis periorbitaria o preseptal, hospitalizar. En niños, ¿no? En niños. Muy bien. Otra patología que ya le hemos visto también es la oftalmía neonatal. ¿Ya? Entonces, la conjuntivitis neonatal, que es una inflamación muchas veces bilateral de la conjuntiva en los neonatos, se va a presentar en aquellos lugares con altas tasas de infecciones de transmisión sexual y pobre acceso a servicios médicos. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una inflamación de la conjuntiva con todo el síndrome orbitario agudo, con eritema, dilatación, desgarro, drenaje vasos sanguíneos, etc. Se dice que hay un déficit de hemoglobina A. El hecho es de que en estos pacientes hay menor secreción de lágrimas, menor función inmunitaria, menor actividad de lisocimas y una relativa ausencia de tejido linfoide de la conjuntiva que aparece todavía a los 6 meses. Todo esto condiciona a que un niño, cuando está expuesto a una infección vaginal, produzca o presente pues una oftalmia neonatal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede prevenir esto? A través de lo que viene a ser una buena atención prenatal, una buena higiene y el tratamiento de las infecciones durante el embarazo. Que la paciente no tenga herpes, gonorrea, clamidia. Entonces, ustedes cuando estén en su salud, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un buen control del embarazo. ¿Para qué? Para que no tengan una emergencia en su posta que va a ser complicado de tratar. ¿Ya? No pueden exponerse pues, a que una paciente vaya a dar a luz a la posta, de repente teniendo una serie de complicaciones que no van a poder resolverlo en ellos. Lo que tienen que hacer es de que los examinan, ven si hay algún tipo de enfermedad, ver cómo está el canal del parto, etc. Y decir que tiene que ir a dar a luz en tal sitio, porque no se atiende en la misma posta, hay sitios donde se refiere. Pero para esa referencia tienes que tomar la precaución de hacer un buen examen y seguimiento del embarazo hasta que llegue el momento de dar a luz. Muy bien, entonces existen una serie de profilaxis que se hace para evitar que pueda existir algún tipo de infección a nivel ocular. Se usaba bastante antes el nitrato de plata al 1%, pero ahora está en desuso porque era una causa importante de una oftalmía neonatal. Se usa ahora la eritromicina, la tetramicina, solución de iodopovidona al 2.5%, que dan buenos resultados, ¿ya? Pero siempre con ánimo preventivo, mejor examinar y tratar a la madre. Entonces, hay diferentes patologías que se presentan en el recién nacido. Cuando tenemos un proceso de lo que es manifestación en la vista con ojo rojo, lagrimeo, etc., en las primeras 24 horas, probablemente sea una conjuntivitis. Esto se veía bastante con lo que era el uso del nitrato de plata. Ahora se ve poco, ¿ya? Una infección entre las 24 a 48 horas probablemente es una bacteriana por Neisseria gonorrhoeae. Ya infecciones más tardías, entre los 5 y 14 días, estamos pensando en una clamidia trachomatis, una queratoconjuntivitis por virus del herpes simple, ¿ya? Y entre los 5 y 18 días también la pseudomonas, sobre todo en áreas hospitalarias. Pero de todas ellas, la patología que hay que tener en cuenta es la
dada por Neisseria gonorrhoeae, porque es algo que va a aparecer con seguridad, aun cuando recién está hospitalizado en los primeros 2 días de nacimiento. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que probablemente tenga este tipo de patología, pues observar cómo es la secreción, qué otros signos más tiene el paciente, por ejemplo, edema, eritema, hiperemia, lo que es adenopatía preauricular, etc., ¿no? La lateralidad de la forma de presentación también ayuda. La bilateralidad está más presente en la Neisseria gonorrhoeae y en la quimio. En las demás patologías, como el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa, el herpes simple, hay una situación de unilateralidad. Entonces, ¿qué factores de riesgo para esta oftalmia del neonato? Las infecciones maternas en el canal del parto. Ahí va a suceder la infección. Por lo tanto, o que haya una insuficiencia en la profilaxis ocular, mala atención prenatal, malas condiciones higiénicas, etc. Esto sí todavía es algo que nosotros vemos, pero ya también se ha avanzado bastante en lo que es el control del embarazo. Con el control del embarazo, ahora tenemos menos tasas de mortalidad infantil. Estamos en lo que era un objetivo al 2030. Entonces, no estamos tan mal. Muy bien. Entonces, la Neisseria gonorrhoeae va a aparecer a los 3 a 5 días de nacimiento. ¿Recuerdan cuál era la forma, cómo se expresa una Neisseria gonorrhoeae a nivel ocular? ¿Qué? Secreción purulenta abundante. En neonato. En adultos, esa es la característica. Secreción purulenta abundante, que cuando está presente va a ir pues con lo que es presencia de quemosis, edema palpebral, adenopatía preauricular, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, ¿puede complicarse? Sí, puede haber edema epitelial difuso, ulceración que puede progresar a perforación corneal y endodontal. Entonces, cuando hablábamos de lo que es una lesión en córnea, generalmente la secuencia es de que exista una desepitelización corneal, de que exista una invasión de las bacterias de esta córnea dañada y producto de esa lesión corneal puede haber úlcera corneal y posteriormente una perforación. Este es un proceso que dura algún tiempo, generalmente algunos días. Pero el problema con lo que es la pseudomonas es de que va a producir perforación corneal en horas, aun cuando exista un epitelio corneal intacto. ¿Ya? Entonces, lo peligroso de una infección por lo que es Neisseria gonorrhoeae es que puede producir una perforación corneal. De tal forma que una infección que es extraocular se convierte en una infección intraocular, una endoftalmitis, que es mucho más complicado de tratar. Entonces, el diagnóstico se va a hacer pues con lo que es el cuadro clínico, con el cultivo y tinción de grado. Entonces, el tratamiento en este tipo de población siempre va a ser sistémico, aparte del tópico, porque en ellos es más factible que pueda existir complicaciones como artritis reactiva, meningitis, infección anorectal, septicemia. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos a estos pacientes? Con una secreción bilateral. Secreción abundante. Puede ser unilateral, basta, pero generalmente es bilateral.
Bien, otra patología a tener en cuenta es la obstrucción del conducto nasolagrimal. Entonces, en condiciones normales, la lágrima que se va produciendo en forma constante también es eliminada en forma constante a través del conducto nasolagrimal hasta la cavidad oral. Cuando existe una obstrucción del conducto nasolagrimal, pues esta obstrucción no permite el paso de las lágrimas y va a hacer que las lágrimas rebalsen y se produzca un lagrimeo constante. Este lagrimeo constante condiciona a que también exista una sobreinfección que va a dar cuadros pues de lo que es una infección de conjuntiva, una conjuntivitis, o también puede presentarse una dactiocistitis aguda. ¿Ya? Entonces, esto es como parte del proceso de la obstrucción de vías lagrimales. Entonces, en estos casos, ¿qué se recomienda como parte del tratamiento? Lo que es el masaje. Masaje a nivel de lo que es la región del canal conjuntival, de tal forma que con esto nosotros hacemos que la lágrima que está emposada ahí salga y no haya sobreinfección. Este masaje lo podemos hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, 3 veces al día, y tiene que ser en forma continua hasta que se solucione el problema. Entonces, dentro de la sintomatología que se expresa en los niños, ¿cuál va a ser la sintomatología? La presencia de lagrimeo, la presencia de infecciones que van a estar presentes cada cierta temporada. Y el tratamiento va a ir dirigido a lo que es el lagrimeo, a lo que es la infección, a la conjuntivitis, pero el lagrimeo, aún con lo que es tratamiento, no va a desaparecer. ¿Ya? En conjunto, esta patología suele desaparecer al año y medio en más del 90% de los casos. ¿Ya? Si ya no revierte al año y medio, entonces se puede hacer lo que es una permeabilización de vía lagrimal, ¿no? Se pone una guía y se permeabiliza la vía lagrimal. Pero esto hacerlo todavía sobre el año y medio. Y con esto logramos también un 90% de remisión de la patología. Si no revierte con este procedimiento, hay un procedimiento que es la dactiocistoginostomía, que consiste en hacer una comunicación del conducto lagrimal a la cavidad de la nariz. ¿Ya? Es un procedimiento más o menos efectivo, pero queda como positivo. Muy bien, el glaucoma congénito es otra patología que ya hemos visto, que es necesario que lo tengan en cuenta, que suele aparecer en los primeros 3 años de vida, sobre todo en el primer año, donde aparece el 80% de esta patología. Suele ser bilateral en 75% de los casos, mayor en hombres que mujeres, y algo que caracteriza esta patología es la presencia de buftalos, un ojo grande. ¿Por qué crece el ojo? Porque hay una presión intraocular que está elevada y como a esta edad los tejidos de colágeno todavía son inmaduros, pues el ojo crece. ¿Y qué parte del ojo es el que crece más? Pues el globo, el total, donde va a haber un diámetro anterior-posterior más grande, pero también la córnea. Y en la córnea este crecimiento va a ir pues con una córnea incrementada de tamaño, lo que es una megalocórnea. Entonces, cuando vemos a un paciente que puede tener un glaucoma congénito, pues hay que ver qué cambios están existiendo dentro. Bajo sedación se le tomará la presión intraocular, donde presiones más allá de 20-21 milímetros de mercurio son sospechosos de glaucoma. Si encontramos lo que es cambios en la papila del nervio óptico, también nos sugerirán glaucoma. Dentro de ellos
lo que es la asimetría de la relación copa-disco es muy sospechosa de glaucoma. Y en estos pacientes, además de encontrar estos cambios propios del glaucoma, también encontramos pues un diámetro anteroposterior más largo. Y esto va con lo que es un paciente con miopía. Todo eso se encuentra cuando se examina a un paciente con glaucoma congénito. Y tengamos en cuenta que esta sintomatología, esta sinología lo podemos sospechar en pacientes que de pronto tengan edema corneal, fotofobia, lo que suele acompañar al glaucoma congénito. Y además en estos pacientes podemos determinar qué tamaño es la córnea. Una córnea larga, una megalocornea mayor de 12 centímetros, 12 milímetros, es sugestivo de glaucoma congénito. ¿Qué se observa ahí? ¿Están viendo? ¿Qué hay en el ojo izquierdo? Hay epífora, lagrimeo y hay un edema corneal. Ya pues basta que haya un edema corneal, eso está fuera de lo normal, eso tiene que buscar la causa. ¿Qué están viendo ahí? ¿Ven esas líneas, no? Esas son las líneas de HAP, glaucoma congénito, ¿no? Que por la presión intraocular alta se rompen pues las estructuras de la córnea y eso por ahí entra agua y la córnea se edematiza. ¿Cuál era el tratamiento de la catarata del glaucoma congénito? ¿Va? Siempre es quirúrgico. Ya el tratamiento médico no tiene buen efecto. La catarata congénita es otra patología, ya lo vimos. ¿Ah? Por infección va más de la tercera parte de la causa de esta catarata congénita. Puede haber causa idiopática un 30%, hereditaria 20%. Entonces, cuando un paciente tiene catarata congénita, ¿cómo va a manifestarse? Con la presencia de leucocoria, estrabismo o nistagmo. Principalmente, entonces, leucocoria. Para esto, en el examen debemos ver el reflejo rojo. Cualquier alteración en el reflejo rojo es traducción de que hay algo que está obstruyendo ese reflejo, que puede ser una catarata. Ejemplo de catarata congénita, una catarata bilateral más densa en la parte central que probablemente vaya a requerir operación. Y en la catarata congénita el manejo es pues siempre la cirugía de catarata, generalmente sin lente intraocular, acompañadas de una vitrectomía anterior para evitar una reacción inflamatoria intensa que suele presentarse en los niños. Y de ahí la parte más importante, ¿cuál es? ¿Ah? La rehabilitación óptica. ¿Hasta cuándo? Hasta los 7 años en que ya logró su maduración el sistema. ¿Ya? Pasado esto, aparte de la rehabilitación óptica,
¿Qué cosa más habría que hacer? Nada más. Bueno, la rehabilitación óptica hasta los 7. Después, en cuanto a pronóstico, si ha tenido una buena rehabilitación óptica, se logra pues buena visión en estos pacientes. Y después de ello, ya se puede colocar lente intraocular si es que es necesario. ¿Ya? Entonces, recuerden que va a haber una gran diferencia entre lo que es el manejo de una catarata del adulto y de una catarata del infante. En la catarata congénita vamos a requerir la rehabilitación óptica hasta que el sistema óptico logre una visión normal. Muy bien. Otra patología a tener en cuenta es la artritis reumatoidea juvenil. ¿Ya? La artritis reumatoidea juvenil es una patología, ¿no?, que suele dar una infección subclínica, una uveitis subclínica, crónica. Sobre todo tengamos en cuenta a la artritis reumatoidea de tipo Pauci articular. En este tipo de pacientes con artritis reumatoidea Pauci articular suele manifestarse lo que es una iridociclitis crónica. ¿Ah? ¿Qué implica esta iridociclitis crónica? Que va a haber un cuadro de uveitis, pero de tipo crónica sin manifestaciones oculares externas. ¿Ah? Entonces, por eso, en un paciente que tenga una artritis pauciarticular debe tener control oftalmológico frecuente. ¿Por qué? Porque muchas veces las manifestaciones oculares no siempre van a guardar relación con el estado agudo de la enfermedad articular. ¿Ah? Entonces, deben tener un control oftalmológico frecuente. ¿Para qué? Para evitar que de pronto tengamos una complicación, una catarata congénita, un glaucoma secundario, que tengamos que intervenir. ¿Ya? Entonces, un paciente con artritis pauciarticular mandará oftalmológico. Por otro lado, también tenemos la toxoplasmosis congénita, ¿no?, que también va a ser una infección que va a presentarse con afectación principalmente de la retina. Pero por continuidad, cuando hay una inflamación en la retina, también se suele afectar lo que es el vitrio, causando pues una reacción vítrea moderada. Y esta toxoplasmosis va a verse como una lesión focal blanco-amarillenta con una reacción vítrea que va a ser importante. ¿Puede haber reactivación de este tipo de patologías? Sí ocurre. Y cuando esto vuelve a reactivarse, generalmente se reactiva en zonas continuas a una lesión anterior. Por ejemplo, acá tenemos una toxoplasmosis congénita que está afectando a la retina y al vitrio. Acá tenemos una reactivación o otra lesión que está al lado de una lesión previa. ¿Ya? Estas son formas de expresión de una toxoplasmosis congénita. El problema muchas veces es de que esta toxoplasmosis congénita tiene mucha avidez por lo que es el área macular. Entonces, si esto va a curar, pero cura con una cicatrización que afectaría de todo el área macular. Bien, un minuto de descanso.